El capítulo tercero, o reglas de origen, es fundamental para la operatividad del acuerdo. Este apartado establece los criterios técnicos necesarios para determinar cuándo un producto puede considerarse formalmente originario de México o Israel, lo cual es el requisito indispensable para beneficiarse de las preferencias arancelarias pactadas. Sin estas reglas, el tratado carecería de un mecanismo de control efectivo sobre qué mercancías tienen derecho a los descuentos en impuestos de importación. Básicamente, estas disposiciones actúan como un filtro de seguridad diseñado para que productos provenientes de terceros países ajenos al acuerdo utilicen el tratado de manera indebida para obtener ventajas comerciales sin haber contribuido a la economía de los socios, como el dumping. Para ello, el capítulo detalla requisitos específicos que los bienes deben cumplir durante su proceso de producción o transformación para ser reconocidos como originarios. De esta manera, las reglas de origen cumplen tres funciones esenciales. Protección: garantizar que los beneficios del tratado favorezcan exclusivamente a los miembros de las economías de México e Israel. Transparencia: establecer un marco claro y ordenado para que los exportadores sepan exactamente estándares de fabricación que deben alcanzar. Justicia comercial: promover un intercambio más equitativo al asegurar que el valor agregado se genere realmente en el territorio de las partes. A medida que las economías han intentado convertirse en interdependientes, estos tratados son herramientas clave para poder fortalecer relaciones y facilitar el intercambio de bienes y servicios. Este acuerdo busca específicamente reducir barreras y establecer reglas claras para un intercambio eficiente. Pero para que esto funcione necesitamos reglas y de eso se tratan los 12 capítulos que veremos hoy. Empecemos con el capítulo primero, disposiciones generales. En el diccionario del tratado, define conceptos como arancel aduanero y formaliza la zona de libre comercio entre México y el Estado de Israel, con el objetivo primordial de facilitar el intercambio de bienes y reducir las barreras comerciales que limitan el crecimiento económico, la promoción de condiciones de competencia justa y el incremento de las oportunidades de inversión entre ambas naciones. Finalmente, blinda el acuerdo legalmente al establecer que todas sus disposiciones deben ser compatibles con el derecho internacional y las normas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, asegurando que el juego sea limpio a nivel global, para eliminar obstáculos y promover la competencia justa. Luego viene el capítulo 2, que es el comercio de bienes. Este capítulo regula de manera específica el intercambio de mercancías entre ambos países. Aquí la regla de oro es el trato nacional, lo que significa que los bienes importados desde la otra parte no deben recibir un trato menos favorable que los bienes producidos localmente. Este principio es fundamental para poder evitar la discriminación interna, al igual que poder asegurar que los productos compitan en igualdad y condiciones en el mercado destino. La meta central es la eliminación gradual de aranceles aduaneros aplicados a los bienes originarios, lo cual facilita el comercio bilateral y promueve un flujo constante de mercancías entre los territorios de México e Israel. Pero no se queda solo en los impuestos. El capítulo también establece disposiciones estrictas sobre las restricciones a la importación y exportación. El objetivo es eliminar barreras no arancelarias innecesarias que puedan entorpecer el comercio, garantizando así condiciones mucho más abiertas, transparentes y predecibles para los exportadores e importadores. En conjunto, estas reglas buscan fortalecer la integración comercial y consolidar un entorno de competencia genuinamente justa dentro de la zona del libre comercio. El capítulo tercero, o reglas de origen, es fundamental para la operatividad del acuerdo. Este apartado establece los criterios técnicos necesarios para determinar cuándo un producto puede considerarse formalmente originario de México o Israel, lo cual es el requisito indispensable para beneficiarse de las preferencias arancelarias pactadas. Sin estas reglas, el tratado carecería de un mecanismo de control efectivo sobre qué mercancías tienen derecho a los descuentos en impuestos de importación. Básicamente, estas disposiciones actúan como un filtro de seguridad diseñado para que productos provenientes de terceros países ajenos al acuerdo utilicen el tratado de manera indebida para obtener ventajas comerciales sin haber contribuido a la economía de los socios, como el dumping. Para ello, el capítulo detalla requisitos específicos que los bienes deben cumplir durante su proceso de producción o transformación para ser reconocidos como originarios. De esta manera, las reglas de origen cumplen tres funciones esenciales. Protección: garantizar que los beneficios del tratado favorezcan exclusivamente a los miembros de las economías de México e Israel. Transparencia: establecer un marco claro y ordenado para que los exportadores sepan exactamente estándares de fabricación que deben alcanzar. Justicia comercial: promover un intercambio más equitativo al asegurar que el valor agregado se genere realmente en el territorio de las partes.
Y para que esto no sea un caos, el capítulo 4 regula los procedimientos aduaneros. El objetivo es implementar los procesos que sean claros, eficientes y sobre todo transparentes para poder facilitar el comercio bilateral entre México e Israel. Este capítulo es el brazo ejecutor que asegura que lo pactado en el papel se cumple en la realidad de las fronteras. Sus funciones principales incluyen la facilitación del comercio, que busca agilizar el despacho de mercancías mediante procesos aduaneros simplificados que puedan evitar retrasos innecesarios. Como segundo, verificación de origen, establece las reglas estrictas para que las autoridades puedan confirmar que los productos que soliciten preferencias arancelarias realmente cumplan con las reglas y origen establecidas. En tercero tenemos la cooperación binacional, que fomenta el intercambio de información y la colaboración directa entre las autoridades aduaneras de ambos países para poder fortalecer el control de comercio internacional. Luego tenemos la seguridad y control, que esta va a contribuir a garantizar la correcta aplicación de las disposiciones del tratado, permitiendo un flujo de mercancía más seguro y ordenado. En resumen, este apartado transforma las metas comerciales en una logística funcional, garantizando que los beneficios del tratado lleguen a quienes realmente cumplen con la normativa. El capítulo 6 regula las compras del sector público. Su función primordial es garantizar que las empresas tanto de México como de Israel tengan la posibilidad real de participar en los procesos de contratación gubernamental, bajo condiciones transparentes y competitivas, evitando cualquier rastro de discriminación. Para que este piso parejo no se quede solo en el papel, el capítulo establece lineamientos específicos, como son la igualdad de oportunidades, que se promueve un entorno donde los proveedores de ambos países compiten frente a frente sin favoritismos locales, la prohibición de prácticas discriminatorias. El tratado blinda los procesos de adquisición del gobierno para poder asegurar que no se excluya a nadie por su origen nacional. La transparencia absoluta. Se busca fomentar una mayor claridad en las compras públicas, obligando a que los procedimientos se lleven a cabo de manera justa y abierta para todos los interesados. La cooperación económica, al permitir que las empresas puedan acceder a los mercados gubernamentales de la otra nación, se fortalece un vínculo económico bilateral y se generan nuevas oportunidades de negocio. Pasando a un tema donde hay mucha lana del por medio, en el capítulo 6 regula las compras realizadas por el sector público de ambos países. Establece las reglas para que el gobierno no compre a ciegas o solo a sus amigos. Sus puntos claves son: igualdad de oportunidades. Busca garantizar que las empresas tanto de México como del Estado de Israel puedan participar en los procesos de contratación pública bajo condiciones transparentes y competitivas. Cero discriminación. Se establecen disposiciones que promueven que los proveedores de ambos países compitan de forma justa, evitando prácticas discriminatorias entre las adquisiciones de gobierno. Transparencia y claridad. Las reglas aseguran que los procedimientos de compra se lleven a cabo de manera clara, justa y abierta. Cooperación económica. Al permitir que las empresas accedan a los mercados gubernamentales de la otra nación, se fortalece la cooperación económica bilateral. Esta sección del tratado asegura que las reglas del juego sean claras, se alineen con los estándares internacionales y que los estados no utilicen su poder para distorsionar el mercado. En el capítulo 7, Derechos y Obligaciones, la OMC funciona como un puente de cumplimiento con el marco multilateral internacional. Las partes reafirman sus compromisos ante la Organización Mundial del Comercio en pilares como las prácticas desleales y medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. El objetivo es que los servicios y la propiedad intelectual se manejan bajo estándares ya establecidos globalmente. El punto más crítico es el artículo 7 en su párrafo 6, que blinda este capítulo prohibiendo que cualquier diferencia en estos temas se resuelva mediante el mecanismo del tratado, obligando a las partes a acudir directamente a la Organización Mundial del Comercio. En el capítulo 8 existen políticas de competencia, monopolios y empresas del Estado. Establece que aunque cada país puede obtener sus propios monopolios o empresas estatales, no pueden usarlos para distorsionar el comercio bilateral. El compromiso central es aplicar la legislación de competencia de forma no discriminatoria, asegurando que estas entidades operen bajo criterios comerciales y no afecten negativamente a la inversión extranjera. Además, se prioriza la cooperación y la notificación previa, con la regla de que cualquier conflicto de este tipo debe resolverse primero por la vía legal interna y antes de escalar a nivel internacional.
Y finalmente el capítulo noveno, la publicación, notificación y administración de leyes. Este capítulo es la garantía de que el tratado funcione sin sorpresas, mediante reglas estrictas de transparencia. Obliga a cada país a designar un punto de enlace para facilitar el contacto directo y a publicar de inmediato cualquier ley o reglamento que afecte lo pactado. Asimismo, las partes deben notificarse mutuamente sobre cualquier medida vigente o planeada a que pueda impactar sus intereses comerciales. Finalmente, me garantiza que los procedimientos administrativos sean imparciales, otorgando a los afectados el derecho a ser notificados y a defender sus argumentos conforme a la sección final del tratado asegura la supervivencia del acuerdo mediante mecanismos de justicia comercial, protección de la seguridad. Ara estaran totes les webs una darrere l'altra clavades. En el capítulo 10, disposiciones institucionales y procedimientos con resolución de controversia, se establece un sistema estructurado para resolver disputas, centrado en la Comisión de Libre Comercio como el órgano que busca soluciones para la transacción. El proceso consta de etapas claras. Inicia con una fase de consultas y cooperación directa de las partes. Si no hay acuerdo, se escala un arbitraje mediante el panel de expertos independientes. Les grues movent-se. En caso de cumplimiento de la resolución final, la parte afectada tiene el derecho legal de suspender. Ara estaran totes les webs una darrere l'altra clavades. Permite la elección de foro del tratado y la inicio de comercio. El capítulo 11 de secciones, este capítulo reconoce que existen áreas sensibles donde las áreas comerciales de estándar deben pensarse para proteger intereses nacionales. Sus pilares son establecer pautas para evitar que las empresas paguen doble tributación, incluir un apartado que regule el comercio de armamento, permitiendo pues aplicar excepciones por razones de seguridad nacional. Ara estaran totes les webs una darrere l'altra clavades. Las disposiciones finales. Funciona como el manual de mantenimiento del tratado, refiriéndose a aspectos técnicos y para su vigencia de evolución. Regula la gestión de anexos y enmiendas, permitiendo que el tratado se actualice con el tiempo. Establece las reglas de entrada en vigor, la accesión de nuevos miembros y la posibilidad de denuncia del acuerdo. Define la validez de los textos auténticos en los idiomas oficiales. Finalmente, el capítulo 10 establece un sistema formal y estructurado para resolver cualquier disputa comercial que surja entre las naciones. Este sistema se centra en la Comisión de Libre Comercio, la cual actúa como el órgano supervisor encargado de buscar soluciones basadas primordialmente en el Consejo. El proceso de resolución está diseñado en etapas claras para agotar todas las vías de diálogo. Primeramente tenemos las consultas y cooperación. El proceso inicia siempre con una etapa de negociación directa y cooperación entre las partes. El arbitraje: si no se alcanza un acuerdo en la fase inicial, el conflicto se escala a una fase de arbitraje. En esta instancia, un papel de expertos independientes se encarga de analizar el caso para emitir informes técnicos y recomendaciones oficiales. Por último, tenemos la suspensión de beneficios. En caso de que se incumpla la resolución final, la parte afectada tiene el derecho legal de suspender beneficios comerciales de efecto equivalente contra la otra parte, funcionando como una medida de presión para poder asegurar el cumplimiento. Además, este capítulo promueve el uso de mecanismos alternativos para controversias entre particulares y permite que los países elijan de forma excluyente si prefieren resolver una disputa a través del foro de este tratado o mediante la OMC. Ahora bien, para poder profundizar el tratado 10 y 11 es necesario analizar cómo se estructura legal, cómo se cruza con las tensiones políticas y de seguridad que han marcado las relaciones bilaterales. Mientras que el documento se centra en el intercambio comercial, el capítulo 11 es el punto donde la diplomacia se vuelve espinosa. El análisis técnico del tratado destaca que, aunque se busca la apertura comercial, existen excepciones críticas. El capítulo 11 establece pautas específicas para la seguridad nacional en lo que respecta al comercio de armamento. Este apartado es, irónicamente, el que ha permitido que la relación entre México e Israel trascienda los aguacates y la tecnología de riego para entrar en terrenos de vigilancia y defensa. Tenemos el caso Pegasus y el espionaje. Aunque el tratado promueve la transparencia y la administración imparcial de las leyes, el uso de software israelí como Pegasus ha generado una contradicción ética. La tecnología como bien, bajo el capítulo 2, se regula el comercio de bienes. Sin embargo, herramientas de inteligencia como son las de NSO Group se clasifican a menudo bajo las excepciones de seguridad del capítulo 11. La controversia es
que se ha cuestionado si la exportación de estas tecnologías puede cumplir con los principales principios de las competencias justas y el trato nacional, cuando se utilizan para el espionaje de periodistas y activistas en México, lo que los aleja del espíritu de cooperación económica del acuerdo. Posteriormente tenemos el Mossad en San Lázaro en el 2001. Este es uno de los eventos más extraños en la historia diplomática reciente. En octubre del 2001, dos ciudadanos israelíes, uno de ellos, ex coronel de las Fuerzas Especiales, fueron detenidos armados dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Este fue un impacto diplomático. Aunque el tratado busca establecer un marco jurídico claro, incidentes de este tipo ponen a prueba la soberanía nacional, es decir, la relación con el tratado. Estas situaciones suelen gestionarse bajo el blindaje de seguridad nacional, mencionando en las excepciones del tratado, lo que a menudo impide que los detalles de la cooperación en inteligencia sean tan transparentes como los de la exportación de granos. Tenemos como tercera la compra de armas y tecnología de defensa. Israel es uno de los principales proveedores de tecnología de seguridad para México. El tratado facilita este intercambio al omitir el arancel aduanero en convenios específicos de seguridad y el equipamiento. México ha adquirido desde drones hasta sistemas de radares, hasta las capacitaciones para fuerzas especiales. Y en cuanto al riesgo, la polémica radica en que estas compras se realizan bajo cláusulas de confidencialidad, el capítulo 9, sobre la publicación y las notificaciones de leyes. No siempre logra transparentarse totalmente debido a las excepciones que se llegan a tener en la seguridad nacional. El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel no es solo un documento de aranceles, es un instrumento de alta política. Nos brinda fortalecimiento económico al representar una herramienta fundamental para reducir barreras y crear un entorno de competencia que beneficie a ambos países. Diversidad estratégica forma parte de la visión de México para no depender de un solo mercado, buscando socios con alto desarrollo tecnológico. Equilibrio. El éxito del tratado depende de mantener el equilibrio entre la apertura comercial y la protección de las industrias y la seguridad nacional frente a los impactos del comercio internacional. Estructura sólida. Los 12 capítulos proporcionan un marco legal que, a pesar de las polémicas externas, garantiza que el intercambio de bienes y la solución de controversias se realicen de manera ordenada y bajo estándares internacionales. Mientras los primeros capítulos del tratado pavimentan el camino para el comercio de bienes cotidianos, los capítulos finales 10, 11 y 12 son los que gestionan la compleja realidad de la seguridad y el armamento, donde la línea entre el socio comercial y el aliado de inteligencia se vuelve borrosa.